amigos, saludos. Bienvenidos a la sesión del día de hoy de Lecturas de Cielo. Estamos en el volumen uno. Damos la bienvenida a Fabi, que nos acompaña en esta tarde, Arbey. Tenemos también a Alejandra, Alexandra, Laura, Beatriz, María de Lourdes, Maribel y cada uno de los que nos ven desde sus hogares. Arturo también está aquí con nosotros. Bueno. El día de hoy, bueno, quedamos en la sesión pasada que íbamos a ver el Padre Nuestro. Sí, Entonces, tenemos una presentación con el Padre Nuestro. Es bien interesante porque, como habíamos hablado y como estaban comentando al principio, ¿verdad? Eh, que todo esto realmente ya ha estado ahí desde todo el tiempo, inclusive lo que viene siendo divina voluntad, lo que habíamos hablado de dónde viene eh, estos escritos. Jesús no es algo nuevo que nos está pidiendo, sino de todos los tiempos. Inclusive en el Padre Nuestro, como lo habíamos comentado la vez pasada, es una petición que ha estado ahí, ¿verdad? Y que probablemente no nos hemos sentado a analizarla, pero aún así, aunque la analizáramos, nadie mejor que Jesús para explicarnos realmente lo que Él quiere decir. Y se los digo, nadie mejor que Jesús, porque Jesús le dejó en una de sus revelaciones privadas a María Valtorta, que eh, ella es italiana, más o menos en los años de Luisa, al mismo tiempo se estuvieron dando estas revelaciones. Y entre estas y a María Valtorta le entregó todo lo que viene siendo el Evangelio, como me ha sido revelado. De hecho, así se llama la obra Hombre Dios, que es el Evangelio, pero ya con muchísimo más detalles. O sea, me refiero como si en el Evangelio, por ejemplo, en el milagro de la multiplicación de los panes, en el Evangelio, en la Biblia, solamente encontramos pequeños detalles de eso, ¿verdad? En María Valtorta nos dice si estaba soleado, si estaba lloviendo, que si era tarde, si era de mañana, o sea, hay más detalles. No es que cambie, sino que se agrandan los detalles, por si no lo habían escuchado. Y sí, entre esos escritos, ajá, sí. perdón. A propósito de María Valtorta, realmente yo les recomendaría leer el Evangelio como me fue revelado, porque es una manera de conocer más a Jesús, como, pero ya el Jesús aquí en la tierra. Los evangelios, como decía Ivette, nos dan una idea de todo lo que hizo aquí Jesús, pero en María Valtorta, ella, ella da como más detalles y ella describe, tiene una facilidad de descripción, ella describe el sitio, el área, las palabras, las expresiones de Jesús, de las personas que toman parte de algún acto o de alguna situación. Entonces es uno adentrarse a la vida de Jesús aquí en la tierra y uno lo va como conociendo más a ese Jesús. Y realmente es es una manera de conocerlo y como decimos, conocerlo y amarlo. Y por supuesto seguirlo. Yo se lo recomiendo ese libro. Sí, entre esos escritos, los escritos de María Valtorta son diversos escritos. Son 12 volúmenes de lo que viene siendo el Evangelio, es una colección de libros, son 12 libros que tomaron varios años en escribirse también, porque son dictados más que nada como visiones, ¿no? Y entre esos también están los cuadernos, que son como diarios de María Valtorta, y entre uno de los cuadernos que vamos a ver el día de hoy, el Padre Nuestro, se extrajo este Padre Nuestro. Entonces vamos a ver lo que Jesús le decía a María Valtorta del Padre Nuestro. Entonces, comparto pantalla. Más que nada, como les decía, es lo que Jesús nos está diciendo. No es mucho lo que tenemos que explicar, sino más bien leer.
El texto está tal cual, no le modifiquen. El Padre Nuestro viene de los escritos de María Valtorta, de los cuadernos de 1943, de la fecha de 7 de junio. Como decíamos, es un diario, son de las cosas que ella iba grabando, que estos están por fuera de lo que viene siendo el Evangelio, pero son escritos que nos traen muchísima más información y muchísimo más detalle de lo que conocemos. El Padre Nuestro, aquí es, cuadernos de 1943 del 7 de julio. Dice Jesús, en el Pater Noster está la perfección de la oración. Acuérdense que cuando Él da la oración es cuando los apóstoles le dicen, Jesús, enséñanos a orar. Y Él dice, cuando oren, oren así. Entonces les da la oración, ¿no? Que tienen que repetir y la conocemos, la que hemos estado repitiendo en estos últimos 2000 años, pero vamos a ver lo que dice Jesús. Dice Jesús que este no es título, esto lo dice él. El Padre Nuestro en el Pater Noster, porque es en el nombre latín, dice, está la perfección de la oración. Y le dice a María Valtorta, le dice, observa, ningún acto está ausente en la brevedad de la fórmula. Fe, esperanza, caridad, obediencia, resignación, abandono, petición, contrición, misericordia están presentes. Diciéndola, oráis con todo el paraíso. Durante las 4 primeras peticiones, después, dejando el cielo, que es la morada que os espera, volvéis sobre la tierra, permaneciendo con los brazos alzados hacia el cielo, para implorar por las necesidades de aquí abajo y para pedir ayuda en la batalla que hay que vencerse para volver allá arriba. ¿Qué nos está diciendo Jesús en esta pequeña introducción? Que en esta oración está toda. Es una fórmula. Se me hizo curioso porque dice en la brevedad de la fórmula. Es una oración con una fórmula que tiene absolutamente todo. Fe, esperanza, caridad, obediencia, resignación, abandono, petición, contrición y misericordia. Todo está en esta fórmula, ¿verdad? Y nos dice que son 4 partes, que viene siendo, eh, dice, oráis con el paraíso en las primeras partes y después dejamos lo que es el cielo y venimos a la tierra. Oramos ahora sobre la tierra con los brazos hacia el cielo para implorar las necesidades que tenemos para poder sobresalir en esta batalla, ¿no? Entonces nos está dejando en este pequeño párrafo absolutamente todo de lo que él nos quiere decir, que es una batalla, que la que estamos viendo actualmente. Seguimos. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Es la primera parte de la oración. Dice, oh María, solo mi amor podía deciros, decid, Padre nuestro. Con esta expresión os he investido públicamente con el título sublime de hijos del Altísimo y hermanos míos, si alguno, aplastado por la consideración de su nulidad humana, puede dudar de ser hijo de Dios, creado a su imagen y semejanza, pensadlo. En esta palabra mía no puede ya dudar. El verbo de Dios no yerra y no miente. Y el verbo os dice, decid, Padre nuestro. Tener un padre es algo dulce y una gran ayuda. Yo en el orden material he querido tener un padre sobre la tierra para tutelar mi existencia de niño, de muchacho, de joven. Con esto he querido enseñaros, sea a los hijos que a los padres, cuán grande sea la figura moral del padre, pero tener un padre de perfección absoluta, cual es el Padre que está en los cielos, es dulzura de las dulzuras, ayuda de las ayudas. Mirad a este Padre Dios con temor santo, pero siempre más fuerte que el temor sea el amor agradecido. Pero siempre más fuerte que el temor sea el amor agradecido por él, por el dador de la vida en la tierra y en el cielo. ¿Qué nos quiere decir en esta parte? Jesús nos está invitando a llamar Padre nuestro. Dice al Padre Dios que tenemos, un Padre de perfección absoluta.
Eso es lo que nos está narrando y nos está mostrando y nos está encaminando. Y aquí nos dice, si hay alguien que dude en ser hijo de Dios, Él aquí nos está diciendo que no dudemos, nos está invitando a que tomemos esa identidad como hijos verdaderos de Dios. Por eso nos lo dice acá, aplastando por la consideración de su nulidad humana, puede dudar de ser hijo de Dios, creado a su imagen y semejanza. Y dice, pensando en esta palabra mía, no puede ya dudar. Entonces aquí ya nadie puede dudar, ni nadie puede decirse no hijo de Dios. En este Padre nuestro, en el llamarlo desde el principio de la oración, Padre nuestro, por eso la oración empieza de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos. Estamos reconociéndolo a nuestro Padre perfecto, de perfección absoluta, nuestro Padre Dios. Y nos estamos reconociendo hijos en Él y en Jesús, porque Jesús nos lo está entregando como nuestro Padre. Así que aquí dice, os he investido públicamente con el título sublime de hijos del Altísimo y hermanos míos. ¿Ok? Entonces vamos a seguir. Lo que continúa después de decir Padre nuestro, ¿verdad? Dice, santificado sea tu nombre. ¿Qué nos quiere decir con santificado sea tu nombre? Dice, con el mismo movimiento de los serafines y de todos los coros angélicos, a los cuales y con los cuales os unís al exaltar el nombre del Eterno, repetid esta exultante, agradecida, justa alabanza al Santo de los Santos. Repetidla, pensando en mí, que antes que vosotros, yo, Dios, Hijo de Dios, la he dicho con suma veneración y con sumo amor. Repetidla en la alegría y en el dolor, en la luz y en las tinieblas, en la paz y en la guerra. Bienaventurados los hijos que nunca han dudado del Padre y siempre y en cada circunstancia han sabido decirle, bendito sea tu nombre. Qué hermoso. ¿Qué nos está diciendo en el santificado sea tu nombre? ¿O qué decimos nosotros cada vez que decimos santificado sea tu nombre? Nos está diciendo que con el mismo coro angélico, con todo el movimiento de ángeles y serafines, todos, es un exaltar su nombre de Dios. Santificado sea tu nombre. Dice, exaltar el nombre del Eterno. Y él dice, dice Jesús, piénsalo como yo lo pensé, con el amor, con la exaltación que yo lo dije en ese momento. Entonces nosotros nos vamos a unir a esa oración y a esa forma, a lo que Jesús pensaba en ese momento, a lo que él sentía y a lo que él vivía y lo que él entregaba a su Padre al decir, santificado sea tu nombre. Entonces nosotros unamos, ¿no? A ese momento de que él está orando y diciendo esta frase. Y aquí al último lo dice, ¿no? Dice, bueno, la mitad, dice, la he dicho con suma veneración y con sumo amor. Y nos dice, repetirla en la alegría, en el dolor, en la luz, en las tinieblas, en la paz, en la guerra. ¿Qué nos quiere decir? Que nosotros siempre digamos, bendito sea tu nombre, santificado sea tu nombre. Siempre bendizcamos el nombre de Dios sin importar la circunstancia en la que estamos pasando, sin importar si la situación es buena, mala, difícil, como sea. Siempre tenemos que agradecer a Dios, bendecir su santo nombre y alabarlo siempre. Esa es la invitación que nos está dejando Jesús y unirnos a ese momento para que esa oración sea muchísimo más perfecta. Unirnos en el momento en que Jesús lo dice. Vamos a seguir adelante. Ay, no cambia la pantalla. Ya. Venga tu reino.
Esta invocación debería ser el latido del péndulo de toda vuestra vida y todo debería gravitar sobre esta invocación al bien, porque el reino de Dios en los corazones y desde los corazones en el mundo querría decir bien, paz y todas las demás virtudes. Escandid por ello vuestra vida de innumerables imploraciones por la llegada de este reino, pero imploraciones vivas, es decir, actuar en la vida aplicando vuestro sacrificio de cada momento, porque actuar bien quiere decir sacrificar la naturaleza con esta finalidad. ¿Qué nos quiere decir con esto? Nos está diciendo que el venga a tu reino, que sea algo clamemos, que empecemos a ver más allá de lo que tenemos aquí. Dices, desde sacrificar nuestra naturaleza. Entonces es como, de cierta forma, ir despegando los pies de la tierra para que empecemos a vivir de reino de cielo, que empecemos a llamar, que sabemos, reconocemos que venimos de allá y para allá vamos, como lo decía al principio, ¿verdad? El venga a tu reino nos está invitando hacia algo que hasta ahorita para el hombre ha sido desconocido. Por eso Jesús nos está invitando a decir, venga tu reino. Nos tiene 2000 años diciendo, venga tu reino, pero nos está diciendo cuál reino, el reino de Él. Él dice, el reino de su voluntad. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces nos dice, venga tu reino. Este es el reino de Jesús. Y nos dice aquí algo interesante, dice, porque el reino de Dios en los corazones y desde los corazones en el mundo. ¿Qué nos quiere decir? Reino de Dios en los corazones y desde los corazones en el mundo. Que el reino de Dios se encuentra en el interior del hombre, en el interior del corazón del hombre. Ahí está el reinado, ahí está el reino de Dios. Es que Él venga a vivir dentro del interior del hombre. Y por eso nos está diciendo, porque el reino de Dios en los corazones y desde los corazones. Dice acá, dice, innumerables, dice, por ello vuestra vida de innumerables imploraciones por la llegada del reino. ¿Qué nos quiere decir? Dice, pero imploraciones vivas. Actuar en la vida aplicando vuestro sacrificio de cada momento. Nos quiere decir que durante 2000 años teníamos toda la iglesia, los santos, todos los mártires, vienen, dice, implorando la venida de este reino, llamando este reino. Toda persona que ha hecho un Padre Nuestro está llamando este reino. Pero ¿qué creen? Ahora que nos estamos adentrando en el libro de cielo, nos ha dicho Jesús, este reino ya está dado, este reino ya está y no lo está entregando. Este reino de cómo se vive está en el libro de cielo. Y es que es la sesión en la que estamos iniciando y volumen uno es donde nos está dando esa invitación a que vengamos a vivir este reino, pero vamos a ver cómo es el reino de Jesús, porque es un reino interior, es un reino interno. ¿Ok? Vamos a continuar. Dice, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El reino del cielo será de quien ha hecho la voluntad del Padre, no de quien haya acumulado palabras sobre palabras y después se ha revelado al querer del Padre, mintiendo a las palabras antes dichas. Me paro ahí. Qué interesante. ¿Dónde dice que está el reino del cielo? Dice, quien hace la voluntad. ¿Se acuerdan que la sesión pasada estábamos viendo que el que obedece, dice, el que guarda mi palabra es el que me ama de verdad? Pues aquí algo parecido nos está diciendo Jesús. El reino del cielo será, o sea, quiere decir que todavía no es de esa persona, pero dice, será de quien ha hecho la voluntad del Padre, no de quien haya acumulado palabras sobre palabras y después se ha revelado al querer del Padre, mintiendo las palabras antes dichas. Se traduce el que haya hecho la voluntad del Padre, no del que dice que la hace
y al final hace lo que quiere hacer prácticamente. Entonces, aquí nos está dejando claro, ¿no? Que este reino es entregado a esa persona que se alinea a la voluntad de Dios, al que hace la voluntad de Dios. Y ahora en el libro de cielo vamos a aprender al que vive en la voluntad de Dios, porque hay una gran diferencia. La vamos a ir viendo poquito a poquito. Luego dice, también aquí os uní a todo el paraíso que hace la voluntad del Padre. Y si la voluntad la hacen los habitantes del reino, ¿no la haréis vosotros para haceros a su vez habitantes de allá arriba? Oh, alegría que os ha sido preparada por el amor uno y trino de Dios. ¿Cómo podéis vosotros no afanaros con perseverante voluntad para conquistarla? Quien hace la voluntad del Padre vive en Dios. Viviendo en Dios no puede errar, no puede pecar, no puede perder su morada en el cielo, porque el Padre no os hace hacer más que lo que está, que lo que es el bien, y que siendo bien salva del pecar y conduce al cielo. Quien hace suya la voluntad del Padre, anulando la propia, conoce y gusta ya en la tierra la paz, que es la dote de los bienaventurados. Quien hace la voluntad del Padre, mandad, matando la propia voluntad, persevera y, perdón, matando la propia voluntad perversa y pervertida, ya no es un hombre, ya es un espíritu movido por el amor y viviente en el amor. Debéis con buena voluntad arrancar de vuestro corazón vuestra voluntad y poner en su lugar la voluntad del Padre. ¿Qué nos quiere decir? Nos está marcando el que hace la voluntad y vive en Dios. El que hace la voluntad de ese es el reino de Dios. Entonces, pero aquí nos hace algo bien interesante. Nos dice que nos unimos a todo el paraíso. Cuando decimos esta frase, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Dice, aquí os unís a todo el paraíso que hace la voluntad del Padre. Entonces, cuando el alma se separa de sí mismo, dice, y ahora dice, por eso dice, no, no la haréis vosotros para haceros a su vez habitantes de allá arriba. Nos está preguntando. Entonces, si ellos hacen la voluntad del Padre, es lo que nosotros tenemos que hacer para volvernos habitantes del cielo. Pero curioso, Él sabe que estamos en la tierra. Por eso dice, haciéndose habitantes de allá arriba, ¿cierto? Entonces, de cierta manera, sabemos que se puede vivir de cielo aún en la tierra. Luego también nos dice, quien hace la voluntad del Padre, vive en Dios. Viviendo en Dios no puede errar, no puede pecar, no puede perder su morada en el cielo. O sea, por eso también entendemos que, como dice que al cielo nada entra manchado, ¿cierto? Ya no existe pecado, no existe, todo es perfección y pureza y santidad. Entonces aquí nos lo deja claro. Y aquí al final también nos dice esta parte, quien hace suya la voluntad del Padre, anulando la propia, conoce y gusta ya en la tierra la paz, que es la dote de los bienaventurados. O sea que el alma que anula su voluntad, o sea que de cierta forma, ya coloca su voluntad bajo la de Dios todo el tiempo, de una manera, la voluntad humana nunca se pierde. Sin embargo, la voluntad humana se queda como, eh, de cierta manera, no es, aquí dice anulada, ¿no? Pero en sí queda como por debajo de la voluntad del Padre, como en esa unidad perfecta. De cierta forma, no, ya no se mueve porque se mueve la del Padre, pero no desaparece, eso es lo que quiero dar a entender. Y luego también nos dice, quien hace la voluntad del Padre, matando la propia voluntad. O sea que de cierta forma la dejas inactiva, la dejas sin vida,
Dice, ya no es hombre, ya es un espíritu movido por el amor y viviente en el amor. Ya Sí, nos está hablando perdón. de algo diferente. Dime. Sí, y aquí en esta explicación que da nuestro Señor, ahí es cuando entiende uno mejor, cuando en Mateo él dice, quien se hace violencia a sí mismo conquista el cielo. Esta es la violencia de que él está hablando, el negarse a sí mismo, el matando la propia voluntad. Esa es la clase de violencia, ¿no? Porque en Mateo, yo lo tengo aquí. Mateo 11:12 dice, el reino de los cielos padece violencia y los que se hacen violencia a sí mismo lo conquistan. Es esa clase de violencia, es el matar, el doblegar, sí, la propia voluntad. Esa es la violencia a sí mismo que se está refiriendo en el Evangelio. Y aquí uno ya lo entiende porque muchas veces las personas como que, sí, violencia, no, y esta es la clase de violencia de la que está hablando. Sí, Ah, y de hecho así. lo termina, ¿no? En esta parte dice, debéis con buena voluntad arrancar de vuestro corazón vuestra voluntad y poner en su lugar la voluntad del Padre. O sea, ¿qué quiere Ujú, decir esto? Quita lo que tú quieres y haz lo que yo quiero de ti, lo que yo quiero hacer en ti, la voluntad de Dios en tu vida, porque mucha gente a veces nada más dice que sea la voluntad de Dios, pero no lo dicen de una forma de alinear su voluntad con la de Dios, sino de una cierta manera de resignación, como que, y la resignación entendemos que es el primer paso para allá, pero no es la plenitud. Entonces, es de cierta forma decir, bueno, aunque me cueste, vamos a hacer lo que hace Dios. Ese es el principio. Ya después, a como entremos en el libro de cielo, nos damos cuenta que ya no es esa resignación, sino ya va a haber una alineación con la misma voluntad de Dios, que es la del Padre y la del Hijo, ¿no? Que en esa unidad de voluntades es la misma unidad de voluntades que vamos a tener nosotros. Pero, como les decía, no desaparece la voluntad humana, simplemente queda ahí debajo de la voluntad divina, obedeciendo la voluntad divina y alineada con la voluntad divina, de cierta forma, para que me entiendan. Bueno, vamos a continuar. Aquí vamos hasta el hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Y aquí nos dice, ¿se acuerdan que dice que viene por partes? Nos dice Jesús, después de haber provisto a las peticiones para el Espíritu, porque sois pobres vivientes entre las necesidades de la carne, pedís el pan a aquel que provee de alimento, a los pájaros del aire y del vestido a los lirios del campo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. He dicho hoy y he dicho pan. Yo no digo nunca nada inútil. Hoy, pedid día tras día las ayudas al Padre. Es medida de prudencia, justicia y humildad. Prudencia, si lo tuvierais todo de una vez, desperdiciarías mucho. Sois eternos niños y caprichosos por añadidura. Los dones de Dios no deben desperdiciarse. Además, si lo tuvierais todo, olvidaríais a Dios. Qué curioso, ¿no? Qué curioso, porque a veces, como dice acá, a veces le queremos pedir como que todo y dice, no, pídelo de un día. Y me lleva a la Biblia cuando el maná, ¿se acuerdan que en el maná solamente podían recoger lo que iban a consumir en el día y que al otro día tenían que salir por la siguiente porción para ese día siguiente? Entonces él no daba todo al mismo tiempo. Y cuando estábamos leyendo esta parte del Padre Nuestro, por eso dice aquí, dice, he dicho hoy y he dicho pan. Danos hoy nuestro pan cotidiano, hoy, el de hoy. No pidamos como el de mañana, el de pasado y dice, abastecernos, ¿no? Porque dice, desperdiciaríais mucho. O sea, hasta dónde, o sea, nos ponemos a pensar, ¿no? Sois mm, eternos niños y caprichosos por añadidura, como nos está llamando Él. Los dones de Dios
no deben desperdiciarse. Además, si lo tuvierais todo, olvidaríais a Dios. Qué curioso. Justicia. ¿Por qué deberíais tenerlo todo de una vez cuando yo tuve día a día la ayuda del Padre? Y no sería injusto pensar que está bien que Dios os dé todo junto, pensando por los adentros, con cuidado humano, que nunca se sabe. Está bien tenerlo hoy todo, en el temor de que mañana Dios no lo dé, que de Dios no dé la desconfianza. Vosotros no reflexionáis en esto. Es un pecado, dice. No hay que desconfiar de Dios. Él os ama con perfección. Es el Padre perfectísimo. Pedirlo todo junto choca con la confianza y ofende al Padre. ¿Qué nos dice? Que cuando estamos pidiendo para mañana, para pasado, aparte de que desperdiciaríamos, estamos desconfiando de que Él proveería para el día siguiente y para el día posterior. Y dice que la desconfianza, dice pedirlo todo junto choca con la confianza y ofende al Padre. O sea, estaríamos desconfiando de su providencia. Nos dice la desconfianza, vosotros no reflexionáis en esto. Es un pecado. Desconfiar de Dios. Imagínense, quizá como lo dice acá, dice, ustedes no reflexionan. No nos ponemos a pensar que el desconfiar de que si Él provee o no provee, eso sería desconfiar de Él. Eso ya no estamos seguros que Él proveería todo el tiempo y que es ese Padre que todo nos da, que todo nos da. Y como lo dice al principio, ¿no? Es el mismo que alimenta a los pájaros y viste los campos, ¿no? Los lirios en el campo. Entonces, por eso nos dice el Evangelio. Si no da todo a ellos, que no os puede dar a ustedes, que es su Padre. Pero inclusive cuando estamos orando en este pan que estamos pidiendo, no pedimos para el día, no pedimos solamente para el día, o sea, si es por nosotros, no es por el día, es por todo el tiempo. Pero ahora que entendemos esta reflexión, ahora decimos, oh, es que Él provee al paso, al día. Por eso dice acá, ¿por qué tenerlo todo de una vez si yo lo tuve día a día? Dice, la ayuda del Padre. El Padre le ayudaba día con día a Él en la tierra. O sea, tal cual, ¿no? Porque sabemos que Él en su humanidad tuvo bastantes necesidades, más que nosotros, que tenemos ahorita en la actualidad. Pasó por muchas cosas. Bueno, y luego continúa, humildad. Eso también está en esta parte. Dice, el deber pedir día a día os refresca en la mente el concepto de vuestra nada, de vuestra condición de pobres y del todo y de la riqueza de Dios. ¿Qué estamos pidiendo en al estar diciendo, danos hoy el pan nuestro cotidiano? Nos está dando, nos dice hoy, ¿verdad? Que se pide del día. Tenemos la prudencia de que no lo vamos a desperdiciar, entonces es para el día, tenemos esa prudencia, también es por justicia que nos está dando lo que nos corresponde del día y tenemos la confianza que Él todo el tiempo va a estar ahí proviéndonos para nosotros, no caeríamos en la desconfianza y también nos mantiene humildes al decir que cada día vamos a depender de Él. Entonces eso no nos alza, como que no nos eleva el ego de cierta forma, ¿no? Ni de creernos algo, sino que siempre nos trae otra vez a donde estamos y nos hace reconocer y recordar que somos pobres, dice vuestra condición de pobres y del todo y de la riqueza de Dios. O sea, reconocer que somos nada, que dependemos del todo, que es Dios. Vamos a continuar. Dice, pan. He dicho pan porque el pan, he dicho pan, porque el pan es el alimento rey, el indispensable para la vida. Con una palabra y en la palabra he encerrado para que las pidieras todas las necesidades de vuestra permanencia terrena. Pero al igual que son distintas,
las temperaturas de vuestra espiritualidad, así son distintas las extensiones de la palabra. ¿Qué nos dice? Que de acuerdo, dice aquí las temperaturas de vuestra espiritualidad. En pocas palabras, ¿cuánta fe tienes? En pocas palabras, ¿qué tan ferviente eres de tu fe? Así vas a sentir lo que viene siendo, em, dice, dice, para que las pidieras todas, y bueno, todas estas necesidades serían suplidas de acuerdo a la fe que tú tengas, ¿no? Por eso lo dice de esta manera. Entonces aquí dice pan. Ahora le separa él otra vez pan, alimento. Para quienes tienen una espiritualidad embrional, o sea, reciente, hasta el punto de que es ya muchos y saben pedir a Dios el alimento para saciar su vientre, hay quien no lo pide y lo toma con violencia, maldiciendo a Dios y a los hermanos. Este es mirado con ira por el Padre, porque pisotea el precepto del que proceden los demás. Ama a tu Dios con todo tu corazón, ama a tu prójimo como a ti mismo. Nos está hablando del pan alimento, el pan cotidiano, eh, el que conocemos, ¿no? El pan físico. Pero ahora nos dice, pan ayuda. Él también cuando pedimos el pan, también nos está dando este pan ayuda. Dice, en las necesidades morales y materiales, para quien no vive solo para el vientre, sino sabe vivir también para el pensamiento, teniendo una espiritualidad más formada. Luego nos dice, pan religión, para aquellos que aún más formados anteponen a Dios a las satisfacciones del sentido y del sentido y del sentimiento humano, y ya saben mover las alas en lo sobrenatural. Luego también nos da pan espíritu, pan sacrificio, para quienes alcanza la edad plena del espíritu, saben vivir en el espíritu y en la verdad, ocupándose de la carne, solo cuanto es estrictamente necesario para continuar existiendo en la vida mortal, hasta que sea la hora de ir a Dios. Estos ya se han cincelado a sí mismos sobre mi modelo y son copias vivientes de mí, sobre las cuales el Padre se inclina con abrazo de amor. Esta última parte es bien interesante porque cuando estamos pidiendo el pan nuestro, dice, dánoslo, el pan nuestro cotidiano, también estamos pidiendo, como sabemos acá, el alimento, estamos pidiendo el pan de ayuda, el pan de la religión, que es como los niveles a cómo va el espíritu enfervoreciendo o cómo vas penetrando más en las cosas divinas. Y en el último dice pan espíritu, pan sacrificio. Entonces aquí dice algo interesante para quienes alcanzada la edad plena del espíritu. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Y acá en esta parte, pan alimento nos dice, para quienes tienen una espiritualidad embrional. ¿Sí me explico? O sea, cuando una persona empieza a pedir en el Padre Nuestro el alimento, si por lo menos pides a Dios, a tu Padre, como no lo ha dejado claro desde el principio de la oración, ya reconoces que es tu padre, ya te reconoces como hijo y ahora pides el alimento físico de todos los días, como el pan, para sobrevivir. Dice, por lo menos ya estás en esta espiritualidad embrional, pero ahora si ya pides pan ayuda, ya se ven aquí las necesidades morales, materiales. Dice, dice, no solo para quien no vive solo para el vientre, o sea, no es para alimentar el cuerpo, sino también para el pensamiento, teniendo una espiritualidad más formada. Esos son los que ya se van adentrando un poquito más. Ahora la religión dice aquellos que aún más formados anteponen a Dios las satisfacciones del sentido, dice, y del sentimiento humano. O sea, ya no te mueves por sentimentalismos, ya no te quedas como que, ay, me quedo con Dios porque aquí siento bonito.
o no, ya no me gusta esto porque me hicieron sentir mal y ya me voy de la iglesia. Sí me explico un ejemplo, ¿no? Eso es sentimentalismo, esas son cosas pequeñitas que no está firme tu fe todavía. El sentimentalismo que dice del sentimiento humano, ¿no? No es que si sientes bonito o no sientes bonito, no. Ya tú te quedas porque reconoces su presencia, porque conoces que Él está ahí, ¿no? Ya que ya tu espiritualidad no te mueve si el hermanito te dijo algo bien o te dijo algo mal, o si te gustó la prédica del sacerdote o no te gustó. No, tú buscas a Él, ya es una fe firme, digamos, lo que ya vas adentrado ahí, por eso dice pan religión. Si tú vas a ir a una misa, no importa si es en chino, tú te quedas ahí porque tú sabes que Él va a estar en la Eucaristía. Me explico, ya es una espiritualidad un poco más firme, ¿verdad? Y dice, anteponen a Dios a las satisfacciones del sentido y del sentimiento humano y ya saben mover las alas en lo sobrenatural. O sea, ya empiezan a vivir del espíritu. Y en este último nos dice pan espíritu, pan sacrificio. Son los que alcanzan la edad plena del espíritu. Saben vivir en el espíritu y en la verdad. O sea, son los que empiezan a levantar los pies de la tierra y empiezan a vivir más del espíritu. Ya, como dice acá, la carne, se ocupan de la carne solo cuanto estrictamente necesario para continuar existiendo en la vida mortal. O sea, ya despegan los pies de la tierra, ya su mirada está fija en el cielo. Y aquí dice, ellos ya han cincelado a sí mismos sobre mi modelo y son copias vivientes de mí, sobre las cuales el Padre se inclina, o sea, esas copias vivientes. Estas almas son las que van a vivir de cielo en la tierra, son las que logren ser la copia viviente de Jesús. ¿Y qué es lo que nos enseña el libro de cielo? Esto. ¿Cómo vamos a llegar a este punto? A llegar a estar viviendo con Jesús en la unidad, desde el pensamiento, el movimiento y todo, hasta que lleguemos a ser estos Jesuses en la tierra. Vamos a continuar. Luego nos dice, perdónanos nuestras deudas como nosotros las perdonamos a nuestros deudores. De hecho, esta es la forma correcta del Padre Nuestro. Es perdónanos nuestras deudas. Nos dice, no hay en el número de los creados ninguno, excepto mi madre, que no haya tenido que hacerse perdonar por el Padre culpas más o menos graves según la propia capacidad de ser hijos de Dios, que nos dice que nuestra madre reina jamás pecó. Es lo que nos está diciendo en este párrafo, ¿verdad? Y así que después de María, todos tenemos algo que pedir perdón, todos. Por eso lo dice acá. No hay en el número de los creados, o sea, no habla de un tiempo, habla de todas las almas, de todas. Dice, ninguno, es claro ahí, excepto mi madre, excepto nuestra madre reina. Bueno, nos dice acá, continúa, dice, rogad al Padre que os borre del número de sus deudores. ¿Qué le estamos pidiendo cuando decimos perdona nuestras culpas? Le estamos diciendo al Padre, rogad que os borre del número de sus deudores. Es Padre, elimíname de esa lista de los deudores contigo, ¿verdad? Dice, si lo hacéis con ánimo humilde, sincero, arrepentido, inclinaréis al Eterno a vuestro favor. Perdón, dice, inclinaréis al Eterno a vuestro favor. Entonces tenemos que estar como humildes, sincero, y arrepentidos. Luego dice, pero condición. Yo creo que aquí le falta. Dice, pero condición esencial para lograrlo, para ser perdonados, es perdonar. Ok, es una condición. Dice, pero condición esencial para lograrlo, para ser perdonados, es perdonar. Es como lo dice acá, ¿no? Dice, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos. Entonces, si tú no estás perdonando, o sea, en la medida de lo que tú estás perdonando, serías perdonado. Y eso nos lo deja claro en la Biblia. Si leemos la parte del Evangelio, nos lo dice claro, ¿no? Porque vuestro Padre les perdonará cuanto ustedes perdonen.
Luego dice, si solo queréis y no dais piedad a vuestro prójimo, no conoceréis perdón del Eterno. Dios no ama a los hipócritas y a los crueles, y aquel que rehúsa perdonar al hermano rechaza el perdón del Padre para sí mismo. O sea, aquí si el que quiere que Dios le perdone, tiene que perdonar y no puede decir perdono pero no olvido, porque eso no es la forma correcta, no es como Dios perdona. Hemos aprendido que Jesús dice que cuando Él perdona, inclusive lo vamos a leer en nuestras próximas sesiones, le dice a Luisa, ¿ves acaso en mí alguna mancha, algún rencor? Algo que no te he perdonado y ella dice que no. Entonces él dice que cuando nosotros, inclusive cuando nos confesamos y vamos otra vez después a volver a confesar el mismo pecado y otra vez el mismo pecado, dice que es una afrenta a su misericordia. Él perdona todo, pero él dice acá que nos va a perdonar conforme a nosotros perdonemos. Entonces no nos podemos presentar a él con algún rencor con el prójimo, ¿verdad? Luego dice, considerad además que, por cuanto podáis haber sido heridos por vuestro prójimo, vuestras heridas a Dios son infinitamente más graves. Que este pensamiento os impulse a perdonarlo todo, como yo perdoné por mi perfección y para enseñaros a vosotros el perdón. Entonces, Él nos está dejando el modelo de perdón. Tenemos que perdonar con la perfección que Él perdonó, sin ningún tipo de rencor y quitar esa frase de perdono pero no olvido que es muy sonada actualmente en la sociedad. Esa no es la manera de que Dios perdona. Continuamos. Luego nos dice, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nos induce en tentación. Dios os tienta solamente con dones de bien y para traeros así. Vosotros, interpretando mal mis palabras, creéis que ellas quieren decir que Dios os induce en tentación para probaros. No, el buen Padre que está en los cielos lo permite el mal, pero no lo crea. Él es el bien del que brota todo bien, pero el mal existe. Existió desde el momento en que Lucifer se levantó contra Dios. A vosotros os corresponde hacer del mal un bien, venciéndolo e implorando al Padre las fuerzas para vencerlo. Entonces aquí nos está diciendo, bueno, lo continúo y reflexionamos. Dice, he aquí lo que pedís en la última petición, que Dios os dé tanta fuerza como para saber resistir a la tentación. Sin su ayuda, la tentación os podría, porque es astuta y fuerte, y vosotros sois torpes y débiles. Pero la luz del Padre os ilumina, pero la potencia del Padre os fortalece, pero al amor del Padre os protege, por la cual el mal muere y vosotros os quedaréis liberados de él. Entonces nos está diciendo que no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Nos está diciendo que por nuestra fuerza no seríamos capaces de vencer, pero con la luz de Dios, con su potencia, con su fortaleza, somos capaces de vencer. Y nos está invitando a corresponder y dice, de hacer del mal un bien. Siempre a corresponder con un bien. Dice, venciéndolo. Aquí dice, implorando al Padre las fuerzas para vencerlo. Las fuerzas van a venir de Dios siempre. Con su ayuda todo es posible. Y continuamos. Esto es cuanto pedís. Esto es cuanto pedís con el Pater que yo os he enseñado. En él está todo comprendido, todo ofrecido, todo pedido de cuanto es justo que se ha pedido y dado. Si el mundo supiera vivir el Pater, el reino de Dios estaría en el mundo. Pero el mundo no sabe orar, no sabe amar, no sabe salvarse, solo sabe odiar, pecar, condenarse. Pero yo no he dado y hecho esta oración
para el mundo que ha preferido ser reino de Satanás. Yo he dado y he hecho esta oración para aquellos que el Padre me ha dado, porque son suyos, y la he hecho para que sean uno con el Padre y conmigo desde esta vida, para alcanzar la plenitud de la unión en la otra. Luego concluye, bueno, ahí concluye. Así que todos podemos decir, Padre nuestro. Bueno, esa es la oración del Padre Nuestro, frase por frase que fue entregada a María Valtorta y nos va explicando como bien leímos y espero que les haya como que iluminado bastante más a esta pequeña oración que conocemos, pero es sumamente completa, como hemos visto, contiene absolutamente todo, es una oración que en ella tenemos la fortaleza y como vemos desde el pan cotidiano del día hasta el pan del espíritu, hasta la fortaleza que necesitamos y desde el principio, ¿no? Que nos hace decir Padre nuestro, nos está haciendo reconocer al Padre, nos estamos reconociendo como hijos y ¿qué más les puedo decir? Es una oración preciosa que nos ha dejado Jesús y que la explicó en María Valtorta. Sí. No sé si tienen algún comentario. Sí, no, es una oración muy bonita y con la explicación que Jesús nos da, ya podemos caer en cuenta que debemos, el Padre Nuestro, siempre orarlos conscientemente, no a la carrera, porque cuando uno hace algo mecánico, está pensando en si comió el gato o se me va a quemar el arroz o cualquier otra cosa, pero no lo están haciendo carne, no lo están haciendo vida. Cualquier oración se tiene que hacer así concentrada. Y con esta explicación que nos da Jesús, ya entendemos, ya podemos estar más claros qué es lo que nos quiere decir el Padre Nuestro, que muchas veces lo hacíamos, pero pues y la conciencia de cómo hacer, de cómo debería de ser, ¿no? Sí, la conciencia sobre todo al decirlo, ¿no? Pero es que también eso parte del desconocimiento, Ujú. porque cuando lo decimos de carrera es probablemente porque no entendemos cada una de las palabras y cada una de las frases que va diciendo, porque en sí él lo dice él, a como lo explica, nunca antes se había entendido con esa profundidad, ¿no? Mirta, bienvenida. Hola, buenas noches, mis queridos hermanitos. Sí, esa explicación del libro del hombre Dios de María Valtorta, pues está muy, muy bonita, de verdad que sí. Eh, Sin embargo, en el libro de cielo, el Padre Nuestro, Jesús lo reza y nos explica qué significa cada parte. No es una petición, es una promesa, porque la promesa fue dada en el Edén, cuando Adán pecó. De hecho, explica también que Jesús cuando la reza, eh, por quien está pensando es en Luisa. Y cada vez que se rezaba y se reza el Padre Nuestro, se reza para que venga el reino porque en Luisa está depositado ese reino. Está la primera parte, está la segunda parte también. Está el pan, que es el pan de cada día, el que comemos, el pan eucarístico, y nos explica algo precioso, que es el pan de la voluntad. Nos explica también sobre que no nos induzcas a la tentación, porque el hombre cuando no vive en la divina voluntad, pues está inducido a la tentación. Entonces, cuando el hombre obra sin Dios, en otras palabras, está inducido a la tentación. Eh, si ustedes quieren,
les puedo, les puedo traer algunas de las lecturas del libro del cielo y las podemos rumiar juntas, porque así entonces le damos una explicación y una vuelta completa, ¿verdad? A lo que realmente Jesús quiere que nosotros aprendamos. Porque en el Evangelio, según me fue dado, es Jesús, o sea, la humanidad de Jesús, cómo obraba en la divinidad. Pero en el libro de cielo es al revés, es como la divinidad obraba en la humanidad. Entonces, hoy vimos cómo Jesús nos está explicando, el Jesús humano nos está explicando desde su humanidad lo que es el Padre nuestro, pero en el libro de cielo es el mismo verbo divino, que es Jesús divino, el que nos está explicando y nos está diciendo con su propia palabra que es el Padre nuestro. Es una promesa. El principio, mis hermanos, es un reconocimiento de que Dios es nuestro Padre, de que Él nos creó en un arrebato de amor. Y después sigue poquito a poco. ¿Ves? No, es porque es Padre nuestro, no es Padre de Jesús, porque fuimos concebidos en Jesús y concebidos en María. Por eso es que Dios es Padre nuestro, no es Padre de Jesús solamente. Y así sucesivamente. Así que qué bueno que trajeron esto porque a nosotros, digo a nosotros porque en muchos de los grupos pues utilizamos no como lectura básica, sino lo utilizamos como unas lecturas que van de la mano con el libro de cielo, lo de María Valtorta, porque lo de María Valtorta explica muy bien lo que es el Evangelio de las Sagradas Escrituras, pero en el libro de cielo lo explicita, lo pone más grande, le da la forma y la corona divina. Si no, Bueno. Pues la primera parte, sí, si tú quieres, Ivette, puedes poner en la pantalla, es el volumen 2335. Esa es la primera parte del Padre Nuestro, volumen 2335. Yo la voy leyendo desde aquí porque así se me hace más fácil. sí, febrero 5, 1928. Se Eh, titula Promesa en el Edén del futuro Redentor. Promesa solemne en el Padre nuestro del reino de la divina voluntad, como Dios se siente repetir la alegría de la creación. entonces, en el segundo párrafo, vamos leyendo poquito a poco, ¿sí? Dice, hija mía, en cuanto Adán pecó, Dios le hizo la promesa del futuro redentor. ¿Ves? Ya estamos comprendiendo que es promesa. Pasaron siglos, pero la promesa no vino a menos y las generaciones tuvieron el bien de la redención. Ahora, cuando vine del cielo y formé el reino de la redención, antes de partir al cielo hice otra promesa más solemne, la del reino de mi voluntad. Y esta la hice en el Padre nuestro. Y para darle más valor y para obtenerlo más pronto, esta promesa formal la hice en la solemnidad de mi oración, pidiendo al Padre que hiciera venir su reino y que la voluntad divina como en el cielo, así en la tierra, y me puse yo a la cabeza de esta plegaria, conociendo que tal era su voluntad y que rogado por mí no me habría negado nada, mucho más que con su misma voluntad yo rogaba. Ven, mi hermano, con su misma voluntad, o sea, Jesús con la misma voluntad del Padre rogaba y pedía una sola cosa querida por mi mismo Padre. Y después de haber formado esta plegaria ante mi Padre Celestial, seguro que me era concedido el reino de mi divina voluntad sobre la tierra. Y la enseñé a mis apóstoles a fin de que la enseñaran a todo el mundo, para que uno fuera el grito de todos,
hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Promesa más cierta y solemne no podía ser. Los siglos para nosotros son como un punto solo, y nuestras palabras son actos y hechos cumplidos. Entonces podemos dejarla hasta aquí. En esta, no, un poquito más abajo dice, en cambio dije, venga. Esto significa que debe venir y las criaturas deben esperarlo con aquella certeza con que esperaron al Redentor, porque está mi voluntad unida y comprometida en aquellas palabras del Padre nuestro. O sea, es un compromiso de que venga ese reino, así como es en el cielo, que sea en la tierra. Y cuando ella se compromete, es más que cierto lo que promete. Ahí sí la podemos dejar. Entonces, esa es la primera parte. La segunda parte, que es la que tiene que ver con el pan de la mesa, con el pan de la Eucaristía y el pan de su voluntad, está en el volumen 15-20. Vamos a esa. Volumen 15-20. 15-20, mayo 2, 1923. Cuando el fiat voluntas tua tenga su cumplimiento como en el cielo, así en la tierra, entonces vendrá el pleno cumplimiento de la segunda parte del Padre Nuestro. Y ahí mismo en el segundo párrafo comienza exactamente con el título. Dice, cuando mi fiat voluntas tua tenga su cumplimiento, como en el cielo así en la tierra, entonces vendrá el pleno cumplimiento de la segunda parte del Pater Noster. Esto es, danos hoy nuestro pan de cada día. Yo decía, Padre nuestro, a nombre de todos te pido 3 clases de pan cada día, el pan de tu voluntad, que es más que pan, porque si el pan es necesario 2 o 3 veces al día, en cambio este es necesario cada momento, en todas las circunstancias. Es más, debe ser no solo pan, sino como aire balsámico que lleva la vida, la circulación de la vida divina en la criatura. Padre, si no es dado este pan de tu voluntad, no podré jamás recibir todos los frutos de mi vida sacramental, que es el segundo pan que todos los días te pedimos. Oh, cómo se encuentra mal mi vida sacramental, porque el pan de tu voluntad no nos alimenta, más bien encuentra el pan corrupto de la voluntad humana. Oh, cómo me da asco, cómo los rehuyo, y si bien voy a ellos, pero los frutos, los bienes, los efectos, la santidad, no puedo darlos, porque no encuentro nuestro pan, y si alguna cosa doy, es en pequeña proporción. O sea, no encuentra el pan de su voluntad, por lo tanto, él no puede dar todos los efectos de esa santidad. Y si hay alguna cosa, doy en pequeña proporción, según las disposiciones, pero no todos los bienes que contengo. Y mi vida sacramental espera pacientemente que el hombre tome el pan de la voluntad suprema para poder dar todo el bien de mi vida sacramental. Ve entonces cómo el sacramento de la Eucaristía, y no solo este, sino todos los sacramentos dejados a mi iglesia e instituidos por mí, darán los frutos que contienen y tendrán pleno cumplimiento cuando el pan nuestro, esto es, la voluntad de Dios, se haga como en el cielo, así en la tierra. Después pedí el tercer pan, es decir, el material. ¿Cómo podía decir, danos hoy nuestro pan, si el hombre, debiendo hacer nuestra voluntad, lo que era nuestro era suyo? El Padre no debía dar el pan de su voluntad, el pan de mi vida sacramental, el pan diario de la vida natural e hijos ilegítimos, usurpadores, malos, sino a hijos legítimos, buenos, que tendrían en común los bienes del Padre. Por eso yo decía, danos
nuestro pan. Entonces comerán el pan bendito. Todo sonreirá en torno a ellos. La tierra y el cielo llevarán la marca de la armonía de su Creador. Después agregué, perdónanos nuestras deudas, mis hermanos. No son ofensas, son deudas. Como nosotros las perdonamos a nuestros deudores. ¿Cuáles son esas deudas? Son deudas de amor, son deudas de gloria, son deudas de honor. Así que también la caridad será perfecta. Entonces será perfecto el perdón, tendrá la marca del heroísmo como la tuve yo en la cruz, cuando el hombre come el pan de mi voluntad como lo comía mi humanidad. Entonces las virtudes serán absorbidas en mi voluntad y recibirán la marca del verdadero heroísmo y de las virtudes divinas. Serán como tantos riachuelos que brotan del seno del gran mar de mi voluntad. Y luego agregué, y no nos induzcas en tentación. ¿Cómo lo podría inducir Dios en tentación? Era porque el hombre es siempre hombre, libre por sí mismo, porque yo no le quito jamás los derechos al crearlo, le di, y él, asustado y temiendo de sí, grita en silencio, reza sin expresarse en palabras. Danos el pan de tu voluntad, a fin de que podamos rechazar todas las tentaciones, y en virtud de este pan, líbranos de todo mal. Así sea. Esa es la segunda parte, mis hermanos. Ahora, el volumen 15:15, ahí es cuando Jesús, cuando ruega, está rogando por Luisa. Vamos a ver esa 15:15. 15:15 en el párrafo número 3. 15-15, abril 14, 1923. Dios, al hacer las obras que deben servir al bien general, concentra en una criatura todo el bien que quiere dar. Muy bien, esta partecita solamente voy a leerles del párrafo número 3, más o menos en el centro, porque es muy largo, que dice, la iglesia cuando recita el Padre Nuestro, es propiamente, le dice a Luisa, por ti que ruega, para hacer que concentre en ti todo el bien que contiene mi querer, el modo, el cómo la voluntad divina tenga vida en la tierra como en el cielo. Eso, mis hermanos, es lo que en Luisa se concentra. Se concentra esa voluntad divina cuando Jesús dice que venga tu reino, así como en el cielo, que sea en la tierra de nuestras almas. Por eso Él dice eso. Dice, cuando la iglesia recita el Padre Nuestro, lo está rezando por ti, porque en ti está concentrado esta promesa que fue dada en el Edén, la promesa del Redentor, la promesa de que venga su reino, porque precisamente Jesús vino aquí a la tierra para poner su reino a salvo. Para eso fue que Él vino, pero primero tuvo que salvarnos. Entonces, vamos entonces a la 20:11, el párrafo 4, y ahí ya terminamos. Volumen 20:11, párrafo número 4. Volumen 2011, octubre 15, 1926. En el cielo se tendrá tanta felicidad por cuanta voluntad divina contuvo el alma en la tierra. Y el párrafo número 4 dice, hija mía, el hágase tu voluntad que yo enseñé a pedir en el Padre Nuestro, significaba que todos debían rogar que al menos hicieran la voluntad de Dios, y esto es de todos los cristianos y de todos los tiempos. No se puede decir cristiano si no se dispone a hacer la voluntad de su Padre Celestial. Como dice Jesús, mis hermanos, en el Evangelio, ustedes creen que yo vine a hacer mis obras, ¿no? Yo vine a hacer las obras de mi Padre. Vuelvo de nuevo
no se puede decir cristiano si no se dispone a hacer la voluntad del Padre Celestial. Pero tú no has pensado en la frase que viene inmediatamente después, como en el cielo, así en la tierra. El como en el cielo, así en la tierra significa vivir en el querer divino. Esa es la invitación que nos está haciendo Jesús, mis hermanos. Es la invitación de vivir como se vive en el cielo, pero en la tierra de nuestra alma. Significa rogar que venga el reino de mi voluntad a la tierra para vivir en él. Y vivir en él es que nuestra voluntad esté fundida, esté inmersa en la divina voluntad, que nuestra voluntad esté constantemente pidiendo que la divina voluntad venga a nuestras almas, para que corra en nuestras almas, en cada acto que nosotros hagamos de criatura, corra en nuestras almas y nuestros actos sean transformados en divinos. Y cada vez que nosotros pedimos que venga tu voluntad, así como es en el cielo, que sea en la tierra de nuestra alma, eso es lo que estamos pidiendo, que mi voluntad humana sea la que mueva a la voluntad divina, para hacerse una como el Padre y Jesús son uno. Nosotros en Jesús y Jesús en el Padre, para que seamos todos uno. En el cielo no solo hacen mi voluntad, sino que viven en ella. Quiere decir que el alma que vive en la divina voluntad, mis hermanos, desde aquí, desde la tierra, está viviendo en la voluntad divina. Está viviendo en ella, la está poseyendo, como dice ahí, como cosa y reino propio. Y si la hicieran y no la poseyeran, no sería plena su felicidad. O sea, lo que estaba diciendo Ivette ahorita, no es lo mismo hacer la voluntad de Dios que vivir y poseer la voluntad de Dios. Porque en el cielo solo hay una voluntad, es la voluntad divina, es la que domina todo. Así que un alma que vive en la divina voluntad, en el divino querer, pues está viviendo en el cielo. Porque la verdadera felicidad comienza en el fondo del alma. Hacer la voluntad de Dios no significa poseerla, sino someterse a sus órdenes. En cambio, vivir en ella es posesión. Por eso en el Padre Nuestro está la petición en las palabras, hágase tu voluntad. Que todos hagan la voluntad suprema. Y en el como en el cielo, así en la tierra, que el hombre regrese en aquella voluntad de donde salió, para readquirir su felicidad, los bienes perdidos y la posesión de su reino divino. O sea que Adán vivía en la unidad suprema de Dios. La perdió porque quitó su mirada de Dios, se le olvidó que Dios lo amaba, tuvo un gusto propio que quiso satisfacer, lo satisfizo, por lo tanto, pues perdió todo lo divino. Pero como Dios es tan bueno y tan bondadoso y tan amoroso, no quiere que ninguno de sus hijos se pierda, hizo esa promesa. Mi hijo iba a venir a reinar en la tierra de las almas de todas las criaturas como rey, pero ahora lo envío humillado para que a través de ese sacrificio, para que a través de todos esos actos que él hizo rehaciendo sus vidas y entregándolas, pues pudiera entonces volver como rey. Así que en la cruz, mis hermanos, en la cruz nosotros fuimos muertos, por decir así. Jesús nos llevó a la muerte, pero también nos resucitó. Así es que venga el reino de Dios
como es en el cielo, que sea en la tierra de cada uno de ustedes. Fíjate. Gracias, Mirta. Gracias, Mirta. Estas lecturas nos vienen a complementar un poquito más de, como dijiste, es bien, ¿no? Si en María Valtorta conocemos a Jesús hombre, en el libro del cielo conocemos a Jesús Dios. Entonces, venimos a ver esta parte más profunda, más interiorizada del lado divino, de lo que Él nos quiere, nos está invitando y nos está llamando a este reino. Y como bien lo dijo aquí en las lecturas, ¿verdad? Hay una lectura que se me hizo interesante en la 15:15, que todas son interesantes, obviamente, pero algo que estaba comentando y me gustaría resaltarlo un poquito. La iglesia, voy a retomar lo que nos estaba comentando Mirta. La iglesia, cuando recita el Padre Nuestro, es propiamente por ti quien ruega, le dice a Luisa, para hacer que concentre en ti todo el bien que contiene mi querer, el modo, el cómo la voluntad tenga vida en la tierra como en el cielo. Y dice acá, y si bien no eres conocida, la iglesia, haciendo eco a mi oración, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Dice, cada vez que decimos esa frase, dice, me ruega, me apresura a que concentre todo este bien en una segunda virgen, a fin de que como otra salvadora salve a la humanidad en peligro y haciendo uso de mi inseparable amor y misericordia, oiga favorablemente mi misma plegaria unida a aquella de toda la iglesia y hago regresar al hombre a su origen, a la finalidad con la que lo he creado. Esto es, que mi voluntad se haga en la tierra como en el cielo. Es esto propiamente el vivir en mi querer. Todo lo que te voy manifestando a esto te empuja, en esto te confirmo. Este es el gran fundamento que voy formando en tu alma. Y para hacer esto voy concentrando todas las gracias pasadas, presentes y futuras que he hecho a todas las generaciones. Más bien las duplico, las multiplico, porque siendo mi querer la cosa más grande, más santa, más noble, no tiene principio ni fin. Para ponerlo en una criatura es justo y decoroso que concentre en ella todos los bienes posibles, gracias innumerables, pureza y nobleza divinas, a fin de que tenga el mismo cortejo que tiene en el cielo esta mi voluntad. Me quedo ahí. ¿Qué nos está diciendo? Que Luisa todavía no es conocida. En este año, cuando se dijo esta lectura, estamos en la fecha de 14 de abril de 1923, pero ahorita la estamos conociendo y nos está diciendo que en ella se estaba concentrando todo para que de ella saliera al resto de la gente. Algo que tiene Jesús que siempre nos ha dicho que cuando Él crea algo, primero lo hace en una persona y luego lo extiende, como cuando creó al género humano. Primero creó a Adán y después extendió a todos. Entonces, en este caso, concentra todo en una persona y después lo extiende a todos y nos dice como una segunda virgen. O sea, en Luisa se concentra toda la información que va a venir a nacer, de donde va a venir a nacer el divino querer, el reino divino de Dios, donde toda la información se le está dando. Entonces, esta es un alma donde Él está depositando toda esta información. ¿Y cuál es esta información? Libro de cielo. Son las lecturas que estamos leyendo ahorita, semana con semana, y lo quería traer porque es tan importante que cómo se está llevando a cabo el cumplimiento del Padre Nuestro en Luisa también, porque se está llamando a que viniera este reino y ella es la depositaria de toda esta información y de este reino, y de ella se extiende a todos nosotros. Entonces quería rescatar esta parte de la lectura, que es bastante interesante. Tomen nota y después la pueden leer en su casa detalladamente porque es bastante larga. Lectura 15:15, abril 14, 1923.
Me quedo ahí. No sé si hay un comentario, Fabi. No, asombrada de que Jesús no nos deja de asombrar, ¿no? Como este tema y el Padre Nuestro y luego con la parte maravilloso, realmente Él quería que analizáramos y profundizáramos un poco más en el Padre Nuestro y seguro que vamos a tenerlo más en cuenta cuando lo oremos y a seguir pidiendo porque venga, se extienda ese reino para que venga pronto Jesús a reinar en cada uno de nosotros. Curiosamente, como esto que estamos viendo en esta lectura de la 15:15, el reino ya llegó. O sea, esa es la Sí. parte que tenemos que entender. El reino ya llegó, ya está aquí, ya Luisa ya vino. Luisa ya ahorita está en presencia de Dios. Ella fallece. No recuerdo la fecha, si la tienes, Mirta, para darles una fecha No concreta. tengo la fecha, pero creo que en el 40 y algo, déjame ver. Pero estamos hablando de más de 70 años. De más de 70 años que ella fallece. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el alma es así, ¿no? Hasta que ella muere, se cumple. Entonces ya es como que toda la información que El Jesús... 4 4 Luisa, de abril. perdón, el 4 de marzo 1947. Ok. Ah, Sí, en mil abril es cuando novecientos nace, cuarenta y me parece. siete, Ok. 4 de marzo. 4 de marzo de 1947. Esa fecha es importante porque es la fecha de cuando ella muere, es cuando se da cumplimiento. Es como cuando Jesús, ¿verdad? Que Jesús viene, todo se da cumplimiento ya en el momento que Él muere y resucita. Entonces, para que ya nosotros tengamos acceso a lo que es la redención, en Luisa es algo parecido. Hasta que ella muere, todos nosotros tenemos acceso a ese regalo del reino ya cuando ella ya parte de este mundo. Entonces, ya ahí es donde se da cumplimiento. Pero aquí, como lo hemos visto, ella es donde se deposita toda esta información. Ahora este reino, ya nosotros tenemos acceso a él. ¿Cómo? Conociéndolo, leyendo los escritos, porque es la manera que lo vamos a conocer. Y de ahí lo vamos a ir haciendo vida, como lo estábamos comentando la sesión pasada. Él, estos escritos, cada vez que tú lo vas leyendo, es como que se va escribiendo en tu alma. Él lo dice, ¿no? Voy escribiendo estas verdades en tu alma. Entonces, yo creo que Una preguntita, sí, tengo entendido, Jesús y María fundan el reino, ellos dos lo fundan, ¿cierto? O- Pues y con Luisa se establece, podría decir, sí, Jesús y María forman el reino. forman el reino. Y ¿Sí? Luisa, Entonces, en ella es que se funda el para reino. el resto de las criaturas, porque Y Jesús y María, pues son sí, lo sin que pasa es pecado original. que ellos no lo transmiten. No, Se Quien lo socializa. transmite, quien lo ¿Cómo se transmite, dice cuando sale la ley que se hace pública y que se dice que se socializa? Es como algo similar, ¿no? sí, en ellos es que se Ah, forma, o en ellos estoy es que se equivocada. forma. Sí, no. sí, porque se transmite, es lo que usted quiere decir. Al socializar se transmite algo, ¿no? Ajá, Sí, muy bien. sí. Sí, o sea, ellos forman el reino a través de todos sus sufrimientos, porque así es como se forma el reino en la humanidad de Jesús. Y es como que Jesús y María son un solo eslabón, pues entonces ellos dos son los que forman el reino. Es que para que nosotros pudiéramos tener acceso a él necesitaba a una criatura nacida con pecado original. De Ujú. nuestra madre, ella es inmaculada. Ella no nos lo transmite porque ella es inmaculada y de cierta manera no es exactamente la misma naturaleza con nosotros.
porque nosotros no somos inmaculados, pero con Luisa sí nos podemos identificar en la misma Oh, naturaleza, nacidos del pecado original. Y Jesús necesitaba una criatura nacida de pecado original como nosotros, que fuera bautizada, porque ella es bautizada, de hecho, el día que nace, al momento de ser bautizada, obviamente queda restaurada, completamente redimida y restaurada a la gracia. Y ahora desde que nace, Jesús la separa para él y la va creciendo y la va educando. Vamos a ir conociendo poquito de la vida de Luisa en las siguientes semanas. Y a como ella va creciendo, ya en su adolescencia es cuando ella tiene la visión de la pasión, que es el libro de las 24 horas de la pasión, pero Jesús la separa para él. O sea, es un alma que Jesús ahora sí que la guarda para él, ¿no? La quiere completamente separada de todo mundo, porque él tiene un propósito para Luisa y sin embargo, Luisa no tiene vida divina al principio. Luisa empieza como todos nosotros, venciendo de cierta forma todo tipo de tentaciones, debilidades, y ahí es donde ya va adquiriendo sus virtudes y va creciendo. Ya hasta los 50 y piquito de años es cuando Jesús le empieza a revelar lo que viene siendo la vida divina, ya en el volumen 11. Ya ella tiene un poquito más de 50 años. Y ahí es donde Jesús le empieza a narrar todos los volúmenes hasta el 36. Ya son todas las verdades, pero ya cuando ya la purifica de todo, ahora le empieza a hablar de cielo y le empieza a transmitir, porque acuérdense que cuando Jesús revela, y eso lo dice él, cada vez que te revelo una verdad, te la estoy dando, le dice a Luisa, pero cuando se la da a Luisa, nos la está dando a nosotros también. Cada vez que nosotros la conocemos, nosotros la vamos recibiendo. Hasta que Luisa muere, es como que se le da cumplimiento a todo. Ya se puede decir, oh, es un alma que ya venció y ya ahora el reino es para todos nosotros. Todo el que lo conozca lo podemos recibir. No sé si eso le... y es como cuando se está haciendo un edificio. Cuando se está haciendo un edificio, pues se buscan todos los materiales y todo eso, ¿verdad? Y entonces se forma el edificio y Luisa está ahí en ese edificio construyéndolo con Jesús. Ya lo construye, ya quedó hecho ese edificio y ahora a través de ella podemos tener la llave, pero tenemos que comprar para poder entrar en ese edificio, hacerlo nuestro, hay que comprarlo para tener esa llave. ¿Y cómo se compra? Se compra con nuestra voluntad, renunciando al yo, con el espíritu de mortificación, el no pensar en las culpas, en ese matrimonio con Jesús. O sea, hay muchas cosas que vamos a ir aprendiendo. O sea, en ella se construye ese reino, pero para poder entrar en él tenemos que tener la llave y esa llave la vamos a obtener cuando se nos dé ese reino de la divina voluntad, pero tenemos que ponerlo nuestro y eso lo vamos a ir estudiando y comprendiendo poquito a poco. Y curiosamente, también por esa razón no podemos decir que Luisa es una santa como cualquier otra santa. No, porque los otros santos vivieron de cierta forma, obtuvieron, obviamente hasta donde ellos conocen, pero lo que pasa, no, a ellos no se les quita su mérito para nada, pero lo que quiero que sepan, que para Luisa Jesús tiene un propósito, que es ser depositaria de este reino. Entonces es una criatura especial, diferente diferente al resto. No se puede considerar una santa como cualquier otro santo, porque ella es de cierta forma fundadora de esta divinidad, para que comprendan la grandeza de todo esto. Por eso es que Jesús mismo, y él no lo deja claro, dice, nadie lo puede enseñar. Esto nadie lo puede enseñar porque nadie lo conoce, solo yo y nuestra madre reina, que nuestra madre es los dos que instruyen a Luisa. Por eso es sumamente importante conocer esta información.
No hay nadie más que nos los va a enseñar. No hay ningún otro santo, por muy bueno y excelente y que sea su vida extraordinariamente, no conocen esta información. Esta es información que Jesús ha revelado y ha dejado especialmente para Luisa. Y como lo estaba diciendo aquí en la lectura 15:15. O sea, cuando la iglesia reza esto es para que llegara, pero llegaba a través de Luisa, porque ella es fundadora del reino. Entonces, para dejarlo claro esta parte, y pues les agradezco a cada uno en la sesión. Y A Beth, ver, perdóname un momentito, ¿podría aclarar algo, por favor? Solamente una aclaración. A todos nosotros se nos da la vida divina en forma de germen en el bautismo, pero es en forma de germen. O sea, Luisa tenía la vida divina en forma de germen, pero esa vida divina se fue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo hasta que llegó a ser una vida divina completa, completa. Y entonces en ella que se fundó ese reino, desde ella nosotros podemos obtener todos esos beneficios, toda esa belleza que nos trae ese reino de la divina voluntad. Pero sí, cada uno de nosotros tiene vida divina en forma de germen. Si no, nunca podríamos tener ese don tan grande de la divina voluntad. Quería aclararle eso. gracias, Mirta. ¿Tienes alguna lectura referente a eso? Del germen, de la vida divina, la puedo traer para la semana que viene. No la tengo aquí a la mano ahora mismito, pero Sí, sí. te agradeceríamos. Bueno, eh, no sé si hay algún otro comentario, Fabi, Arbey. No, pues que quería darle las gracias a ustedes dos, pues Iber y Mirta, que tienen mucho conocimiento, aparte de que Fabiola también tiene mucho conocimiento, pero nos enriquecen mucho con las lecturas que nos traen y nos ayudan bastante para nosotros que apenas estamos aprendiendo y conociendo. Y pues les haces agradecido y pues su Jesús las tiene aquí por alguna razón. Gracias a Jesús. Y pues esta parte, esta sesión especial que fue sobre Padre Nuestro se me hizo muy, muy importante ahorita que estamos iniciando porque nos da como, nos coloca en el lugar correcto, ¿no? Que voy a decir, bueno, hay algo más allá de lo que conocemos y es con una seguridad irnos adentrando a lo que Jesús nos está llamando. Así que los invitamos a que estén con nosotros aquí cada lunes en las sesiones, en las lecturas, y nos vamos a ir adentrando muy pronto ya en el volumen 1. Ahorita estamos en introducción todavía para ir conociendo un poquito más qué es lo que Jesús nos está dando y ya irnos adentrando en los escritos. Pero le agradezco mucho a Mirta, a Fabi, a Arbey, a cada uno de los que están aquí y de los que nos ven desde sus hogares. Nos vemos para la próxima sesión. Ya regresaríamos a sesión normal ya con introducción. Ok, Lectura normal. listo. Divina noche. Bye. Divina noche. Buena noche, divina noche. Bye, un abrazo. Bye.